Hola youtubers, bienvenidos a otro episodio más a mi canal de cocina Cooking with David 10, el canal de cocina en el que os enseño a preparar deliciosos platos de una forma fácil y sencilla, paso a paso, y además hago comidas para estar en una buena forma saludable, física y mental. Y hoy vamos a cocinar un delicioso risotto con setas cardo o oyster mushrooms y bacon. Para esta receta vamos a necesitar, ven para acá, oyster mushrooms o setas de cardos. Esta la voy a hacer tiras, bacon, tiras, queso parmesano, vino blanco. Tiene que ser seco este vino. Este es un albariño, pero puede ser un sauvignon blanc. Chalota o cebolla, lo que queráis. Ajos, sal, pimienta negra molida, mantequilla. Nuestro risotto, este es arbóreo, pero tú puedes utilizar el carnaroli. Es el mejor arroz para risotto. Y caldo de verduras o de pollo. Yo tengo este que es de pollo. Le va a dar un poquito más de jugosidad. Y ahora ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Bueno, lo primero que he hecho ha sido cortar el bacon en tiras. Y he hecho lo mismo con los oyster mushrooms. Os voy a explicar cómo hacerlo en tiras. Cogéis la seta y tiráis de ella. Y fácilmente se convierte en tiras, ¿vale? Ahora, en una sartén, fuego medio, un poquitín alto. Esa es la cocción que vamos a tener todo el tiempo, todo el proceso. Lo primero, sin aceite ni nada, echamos el bacon y lo ponemos a dorar. Bueno, ya tenemos el bacon, fijaros, esto es lo que queremos, este dorado y este crujiente. En el mismo aceite, en el mismo sartén, con el aceite que nos ha soltado el bacon, vamos a poner las setas, oyster mushrooms o setas de cardo. Igual, vamos a llevarla a un punto dorado. Bueno, ya tenemos las setas de cardos, fijaros qué color dorado ha cogido. Lo que voy a hacer es quitarlas del fuego, ya. En la misma sartén, sin limpiar, voy a añadir un poquito de aceite de oliva y añadimos la chalota bien picada y la vamos a cocinar hasta que esté transparente. Las medidas de mi receta, como siempre, os la dejo en el canal, en la caja de descripción de mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Esta lo vamos a llevar a un tono cristal transparente. A la cebolla, a la chalota que está cocinando, ahora le vamos a añadir el ajo y vamos a cocinar por otros 2 minutos. Bueno, ya ha estado el ajo cocinando otros 2 minutos. Ahora le vamos a añadir el arroz sin lavar, porque nosotros queremos que la fécula esté, el almidón se quede en el arroz para que cree ese aspecto tierno. Bueno, el arroz con la cebolla ha estado cocinando. Fijaros, tiene que tener este aspecto anacarado. Mientras tanto, el caldo lo he puesto a calentar. ¿Por qué es importante que el caldo esté caliente? Porque si lo ponemos frío, lo que va a hacer es cocinar irregularmente el arroz. Y además, no va a hacer salir toda la fécula del arroz y crear ese efecto meloso y cremoso que tiene el risotto. A este arroz le voy a añadir el vino hasta que se evapore. Es el momento de añadir un poquito de caldo caliente. Y ahora, durante los próximos 20 minutos, vamos a ir añadiendo caldo y removiéndolo con el arroz constantemente, sin dejar de remover. Ese secreto, muy suave. Cuando vemos que se está reduciendo el caldo, añadimos más. Cuando se hayan pasado los 20 minutos, probamos, está al dente, continuamos. Bueno, youtubers, ya estamos en la mitad del proceso. Fijaros cómo el almidón del arroz ha ido soltando poco a poco. Mirad qué cremosidad. Como ya está casi reducido el caldo, otro poquito más. Y seguimos con el proceso. Bueno, ya nuestro arroz lleva 20 minutos. Ahora es el momento de añadir la harina, la mantequilla. Y se la incorporamos al risotto y seguimos moviendo. ¡Qué cremosidad!
Ahora vamos a añadirle el queso parmesano. Y con las mismas le vamos a añadir las oyster mushrooms y el bacon. Vamos a remover, corregir de sal y pimienta y nuestro risotto ya estará preparado. Bueno, youtubers, hasta aquí mi episodio de hoy en el que os he preparado un delicioso risotto con setas cardos y bacon. Si os ha gustado este vídeo, please dame un like y suscríbete a mi canal Cooking with David 10 para ver más vídeos como este de mí cocinando. Y ahora me despido comiendo este delicioso, cremoso risotto. Va por ustedes. Oh my god. Delicioso. Adiós.